El estudio que nos está ocupando estos domingos es Tiempo de Reconstruir y está basado justamente en el libro de Ageo. Y creo que el libro de Ageo es un libro que demuele toda actitud egoísta de parte de nosotros como cristianos o como hijos de Dios. Porque el pensar en el mensaje de Ageo, ¿se acuerdan? Es tiempo para artesonar, para darle lujo a sus casas y mi casa está desierta. Y el gran trasfondo que plantea el libro de Ageo, o sea que Dios habla a través del profeta Ageo y exhorta a su pueblo, es la importancia de las prioridades y es la importancia de la obra del Señor. Y la gran pregunta es por qué le prestamos tanta atención a nuestra vida, a nuestras cosas, y tan poco interés por la casa de Dios, por la obra de Dios, por los negocios de Dios, como dice siempre David. Y Ageo va planteando a lo largo del libro, a través de 4 oráculos o 4 mensajes. El oráculo es un mensaje que viene de parte de Dios al profeta y lo transmite, así como lo recibe de Dios al pueblo. Y hoy vamos a ver el segundo oráculo o el segundo mensaje de parte de Dios al pueblo. Pero antes de esto, quisiera que pensemos un poco en lo que hemos estado considerando el domingo pasado. Y habíamos terminado el domingo pasado con ese pasaje de Proverbios tan hermoso que dice que así como mi cara se refleja en el agua cristalina, así también el corazón del hombre refleja su carácter. Y delante de la palabra de Dios, que es como un espejo, dice Santiago, nos vemos tal cual somos. Y nuestro corazón es aquel que debe movilizarnos a servir, a amar al Señor. ¿Se acuerdan que yo había dicho el domingo pasado que es tan fácil a veces cantar y decir yo amo a Dios, Señor te amo y sos lo más importante para mí? Pero qué difícil eso traducirlo en hechos concretos, en demostrarlo día a día, en cada momento, que lo más importante en nuestra vida es el Señor. Yo había hablado del primer amor. El primer amor es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo siento, hermanos, y lo dije el domingo, que no estamos poniendo a Dios en primer lugar, no lo estamos amando por sobre todas las cosas. Amamos más nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, nuestras ocupaciones, nuestros proyectos, que el amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, mi corazón se centra en Él. Y cuando me reflejo en la palabra de Dios, tan solo puedo ver un corazón apasionado por el Señor, que ama al Señor con todas sus fuerzas. Y esto también condiciona nuestro ministerio, habíamos dicho. Porque aquella persona que ama verdaderamente al Señor, indefectiblemente le sirve. Y como decíamos también con David, le sirve en todos los ámbitos. El servicio para el Señor es tan extenso que no se limita solo a la iglesia, se limita a cada lugar donde estamos. Nosotros, yo no soy la iglesia. A veces algunas personas yo he escuchado decir, y predicadores importantes, vos sos la iglesia. No, yo no soy la iglesia. Yo formo parte, soy un miembro de la iglesia de Jesucristo. Pero donde estoy yo, soy un embajador y un representante del Señor. Así que cuando estás en tu familia, cuando estás cuidando a tus hijos, cuando estás proveyendo para sus necesidades, cuando estás cuidando a tu familia, cuando estás ocupado en aquellas cosas que Dios nos dice que debemos de ocuparnos, estamos también sirviendo al Señor, estamos haciendo la obra de Dios. Pero eso no tiene que quitarnos la visión de lo más importante. Tenés tanto tiempo para tus cosas y mi obra está inconclusa. Por eso habíamos comenzado esta serie de estudios hablando de que Dios quiere hacer cosas nuevas, que no miremos el pasado, no nos anclemos allí. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 43, verso 18-19, sino extendámonos a aquellas cosas nuevas que Dios ya está haciendo. Y cuando hablamos de que Dios está haciendo cosas nuevas, hablábamos de no anclarnos en el pasado, y ahora vamos a verlo en el segundo oráculo de Ageo, sino proyectarnos a aquellas cosas que Dios nos quiere mostrar. Ahora, cuando pensamos en el futuro, y más en nuestra Argentina, que tenemos un futuro tan incierto, nos genera ansiedad, nos genera preocupación. Pero cuando yo pienso
que el Señor me dice, ya estoy haciendo cosas nuevas. Que dentro del concepto divino, Dios tiene una vida abundante, maravillosa, lo ha prometido para cada uno de nosotros. Ahora, si yo estoy tan ansioso por el futuro y tan preocupado por el pasado, o anclado a ese pasado, me pierdo la bendición del día a día. Vos estás aquí y tenés que darle gracias a Dios. Hoy te levantaste, hoy el sol dio en tu rostro. Estamos vivos, tenemos oportunidad, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos un techo. No sé si es el más lujoso, el más artesonado. No sé si nuestra familia es perfecta. La mía sí. No puedo. Pero tenemos que gozarnos en aquellas cosas. A veces estamos tan imbuidos en nuestros problemas, en nuestra preocupación por el futuro, que perdemos la bendición de disfrutar el día a día, de disfrutar aquellas cosas simples que Dios nos da. Por eso, hermanos, agradecele a Dios y decirle, Señor, gracias porque me doy cuenta que ya estás haciendo cosas maravillosas. Pero, Señor, sé que por delante tengo cosas asombrosas que vos preparás para mí en este 2023. Pero como terminábamos el domingo, todo depende de tu corazón. ¿Qué ves el Señor cuando ve tu corazón? ¿Qué refleja tu corazón? Así como refleja tu rostro. ¿Qué carácter refleja? Un carácter cristiano, un carácter de alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas, que está dispuesto a servirle, a ser santo, a estar comprometido en su obra, o alguien con un corazón comprometido en otras cosas. De acuerdo a donde está tu corazón van a estar tus tesoros. Donde está tu tesoro está tu corazón, dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos a tratar de resumir un poco. Voy a tratar de no ser muy extenso en este día. Y vamos a ir a nuestro libro de Ageo, al primer capítulo, el primer oráculo. Y vamos a ver en el verso 7. Dice así, el verso 7. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Esta es la exhortación que hace Dios a través de Ageo al pueblo. Le dice qué es lo que deben de hacer. Y les llama a una profunda reflexión, a detenerse, mirar cuál es su situación, mirar el camino. Y habíamos dicho que si al comenzar el año podemos tener esta actitud reflexiva de pensar cuál es nuestra situación, de dónde estamos parados y cómo, y escuchar la voz de Dios hacia la importancia de reconstruir, eso va a modificar mis actitudes y va a llevarme a poner el propósito de Dios por sobre todas las cosas. El estudio de hoy se va a dividir en 3 partes básicas que lo marca este pasaje. En primer lugar vamos a hablar por qué le dice que vayan ustedes a los montes. En segundo lugar, por qué este hecho de traer madera y reconstruir mi casa. Y en tercer lugar, dice, voy a manifestar mi gloria. Esos son los 3 aspectos que vamos a estudiar en este día. Yo veré su reconstrucción con gusto, dice. Ustedes van a construir, pero van a construir mi casa. Y quisiera antes de comenzar dejar bien clara que esta es la obra de Dios. No es la obra de un pastor, de un equipo de pastoral, de ancianos. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Él es su cabeza, Él es su constructor, Él es el arquitecto, es el que planea el diseño. Nosotros tan solo somos colaboradores en la construcción. Vamos a ver el segundo oráculo en el capítulo 2. El segundo mensaje, y acá lo titula la Reina Valera, la gloria del nuevo templo, y NBI pone segundo oráculo, la presencia del Señor. Ambos títulos me parece que configuran lo que vamos a estar analizando. Dice así el segundo oráculo. Verso capítulo 2. En el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo.
Pregunta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Dice verso 4, pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadad. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que yo hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que la de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé paz, afirma el domingo pasado habíamos hablado, y el primer domingo también, que cuando nosotros miramos el templo como lo teníamos lleno de personas y lo veíamos con hasta el fondo, a veces poníamos sillas y arriba el pullman que estaba completo, uno le da cierta añoranza de aquello. Pero estaba escuchando un mensaje de nuestro hermano Salvador de Lutri y decía: en este último tiempo he recibido infinidad de llamados de pastores que plantean el mismo problema. Hemos perdido un 20, un 30% de la congregación. Pastor, ¿qué hacemos?, le decían a De Lutri. Y le dice: den gracias. Y parece raro eso de dar gracias. Dice, porque aquellos que no vienen, aquellos que se han acostumbrado a hacer el asadito mientras que ven el programa por Zoom, digo, el culto por Zoom, o aquellos que se quedan en la casa preparándose un cafecito y una picada mientras que ven el culto, o aquellos que no vienen los domingos, que han perdido el hábito de venir, o que priorizan sus familias, es porque evidentemente no entienden lo que es la iglesia. No son corazones que estén dispuestos a servir. Las personas que vienen, las personas que están, las personas que quedaron, él decía, y hablaba un poco de Ageo, es ese remanente que ha querido volver para reconstruir. Es aquel remanente fiel que entendió lo que es la iglesia y que entiende la importancia de congregarse y la importancia de servir en la iglesia local. Él contaba y decía, hay una hermana de la iglesia que hacía tiempo que no venía, entonces la llamé. Me dice, ¿sabe lo que pasa, pastor? Que ahora los domingos mi ministerio es la familia. Dice, entonces los domingos salimos con mi esposo a caminar, a veces llevamos a los nietos, vamos al aire libre, pero estamos siempre pensando en la iglesia, orando por la iglesia, orando por los domingos, después escuchamos el mensaje. Y decía Salvador de Lutri, dicen, no sabía qué contestar. Ahora, ¿se dan cuenta? Eso nos dejó la pandemia. Pero yo doy gracias a Dios por los que estamos, porque con esta gente, con ustedes, hermanos, es que Dios va a reconstruir algo nuevo. Va a ser algo nuevo. Con aquellos que han perseverado, con aquellos que han sido fiel, con aquellos que están dispuestos a empezar a reconstruir. Dice, y la gloria de este templo, de lo que yo voy a hacer, porque no es nuestra obra, es de Dios, será superior a la gloria del pasado. En primer lugar, lo que dice aquí, y le aconseja el Señor y exhorta, dice, vayan ustedes al monte, suban al monte. Cuando hablamos de subir al monte, estamos hablando justamente de un encuentro con Dios. En la palabra de Dios, cada vez que una persona subió al monte por alguna razón espiritual, se encontró con Dios. Moisés, el Señor Jesucristo, acostumbraba a retirarse al monte, Elías en sus momentos de decaimiento, los discípulos con el Señor Jesús en la transfiguración. El monte es un lugar muy especial. Y el monte, incluso aquellos que son paganos, construían sus altares en los montes, porque pensaban que estaban más cerca de la divinidad. Entonces, el tema del monte, justamente, subir al monte es estar en paz, es tener un encuentro, es escuchar la voluntad de Dios en el interior
y poder tomar decisiones sabias cuando estoy en el monte de la comunión con Dios. Es pedir auxilio, es ser rescatado, es el lugar para adquirir sabiduría, es el lugar donde haciendo silencio nos encontramos con Dios para comprender verdaderamente lo que somos y lo que quiere de nosotros y quién es Él. Me gusta mucho la canción que cantamos, A tus pies. Y hermanos, a veces cuando estoy orando no quisiera salir nunca de ese lugar, porque es un lugar de seguridad, es un lugar donde uno pelea sus batallas, donde el Señor muestra su gloria, es un lugar donde encontramos orientación en medio de la confusión, sentimos fortalezas en medio de nuestras debilidades, es un lugar maravilloso. Y el Señor nos invita en esta mañana a subir al monte. Tenés decisiones que tomar, tenés que reconstruir tu vida, tu matrimonio, tu familia. Subí al monte. No comiences este año sin fijar como primera necesidad primordial estar en el monte de la comunión con Dios. Gastar o invertir, sería mejor dicho, tiempo en la presencia de Dios. Porque ahí Dios se va a manifestar. En el monte Dios se manifiesta. En el monte Dios muestra su gloria. Cuando subieron los discípulos Pedro, Jacobo y Juan, estaban desanimados. Sebastián estuvo leyendo ese capítulo 8 de Marcos y en otros evangelios sinópticos se repite este hecho que es una bisagra en cuanto a la vida del Señor y el discipulado, pues es cuando anuncia abiertamente, aunque ya lo venía haciendo, que iba a ir a Jerusalén y tenía que padecer y todos sus sufrimientos y tenía que morir. Y Pedro le dice esas palabras: Señor, no vayas. Y los discípulos se llenaron de angustia, de dolor, de confusión. Ellos esperaban un reino terrenal, esperaban un Mesías que reine en ese momento y que les diera un lugar de preponderancia dentro de su gobierno. Y ahora se encuentran que su rey, su destino es la cruz, es la tumba. Y en medio de esa confusión, ese desánimo, Dios, a través del Señor Jesucristo, Dios llama a 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan. Le dice: mire, vengan conmigo, yo me doy cuenta que ustedes están confundidos, están desorientados, están angustiados, vengan conmigo. Los lleva al monte. Y cuando los lleva al monte, ¿se acuerdan lo que pasó allí? Dice que por un momento Él descorre su humanidad para esta segunda persona de la Trinidad mostrar la gloria de Dios. Y es algo tan impactante y tan marcante en la vida de las personas que cuando bajaron de ese monte ya no eran los mismos. Incluso Pedro, que siempre atropellado, dice: mirá, vamos a hacer 3 enramadas porque yo de acá no me voy más. Vamos a quedarnos acá, en la presencia de Dios, el cielo abierto, la voz de Dios que se manifiesta. Hermanos, subamos al monte. Hermanos, necesitamos, para tomar decisiones, para guiar la iglesia, para tomar las decisiones de cada día, pasar un tiempo en el monte con Dios. Si no, no vamos a poder construir, no vamos a poder edificar, reedificar ni construir nuestras vidas. El Señor quiere que subamos al monte. El Señor quiere que tengamos un encuentro con Él y con su palabra, quizás en el más profundo de los silencios. A veces cuando estamos en el monte y en la presencia de Dios, imagínense cuando Dios manifiesta su gloria, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos pedir? Tan solo caer, tan solo silenciarnos. Cualquier cosa que digamos va a estar de más. El Señor quiere manifestar su gloria. Quiere formar un corazón de acuerdo al corazón de Cristo. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a subir. No es fácil subir. Lo fácil es bajar. No, sobre todo cuando te duelen los huesos, las piernas. Yo cuando voy a algún edificio no funciona el ascensor, hay corte de luz. ¿Y quién tiene que subir? ¿Y cómo me cuesta subir? Hasta el tercero vamos bien, después. Y lamentablemente los edificios son grandes. Pero bajar es más fácil. Digo, bueno, pero después tengo que bajar. Ahora, no es fácil subir al monte de la comunión con Dios. Es un esfuerzo que vale la pena, pero es un esfuerzo que tenemos que estar dispuestos a hacer cada día. Para poder llegar allí,
tenemos que estar dispuestos a esforzarnos, dejar lo que sea de lado y darle prioridad a ese tiempo. Porque allí Dios nos va a ir transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria, a la imagen de su Hijo, como dice Pablo. Otro aspecto de subir al monte es muy interesante. Yo estaba pensando, ahora que vi unas fotos que mandó acá Marco y Carla, y bueno, aquellos que hemos podido estar en el sur, la verdad que es una maravilla, es hermoso. Y los que han visitado diferentes lugares de nuestro país, ustedes siempre se detienen en los miradores. Cuando vamos en un tour, en una excursión, o aún con el auto, dice mirador tal. Y vos te parás ahí, parás el auto, bajás y tenés una vista asombrosa, una vista espectacular, una vista que desde abajo no la podés contemplar. Y ves todo el paisaje o una ciudad en toda su plenitud. Ahora, esto mismo sucede con la vida espiritual. Cuando nosotros, nuestra mirada se limita a lo que nuestros ojos pueden ver en el llano, no vamos a llegar nunca a poder tener la imagen de lo que Dios quiere mostrarnos. Nunca. Porque dice la palabra de Dios que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, y yo agregaría, con todo respeto, ni mi visión tu visión. Porque desde el monte la cosa se ve distinto. Cuando yo subo a la altura de la comunión con Dios, la perspectiva cambia. No solo cambia en cuanto a mi vida, porque me empiezo a ver como realmente soy. Isaías, cuando estuvo en la presencia de la gloria de Dios, lo primero que se dio cuenta, que estaba sucio, estaba inmundo, que había pecado en su vida. Decía, Señor, ¿cómo te voy a servir con este pecado? Estoy sucio? No se había dado cuenta de eso. Tuvo que estar en el monte, en la presencia de Dios, ante la gloria de Dios para descubrirlo. Y cuando voy a la presencia de Dios, su gloria me muestra tal cual soy, me desnuda espiritualmente y muestra lo peor de mí. Y gracias que puede ser así, porque es la única forma de corregirlo. Pero cuando estoy en el monte veo las cosas distintas. Lo que hoy me preocupa, lo que me aflige, el futuro que me desconcierta, desde el monte se ve de otra forma. Porque Dios ve el panorama completo. Dios ve la película completa, el principio, el clímax y el final. Yo veo nada más que una parte. Por eso, hermanos, tenemos que ir a la comunión con Dios. Allí pedir el consejo a Dios para tomar decisiones, para edificar. No es fácil subir al monte de la comunión con Dios, pero cambia la perspectiva, cambia la visión de la obra de Dios. Y en cuanto a la iglesia, Dios tiene una visión para cada iglesia. Hay dos conceptos, misión y visión. La misión es para toda la iglesia y para todos nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos del Señor, no nuestros, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Es la misión de la iglesia. Si una iglesia no cumple esa misión, no es iglesia. No está cumpliendo las funciones de iglesia. Es una contradicción. Por eso quisiera hacer mucho énfasis este año en esa parte de la misión. Ya me han escuchado hablar de esto. Que cumplamos la misión, en lo particular y como iglesia. Pero la visión es cómo implementar esa misión, y esa estrategia es particular para cada iglesia y para cada lugar y en cada cultura. Por eso nosotros tenemos que, como cuerpo, unirnos y decir, Señor, mostranos tu visión para el 2023. Quizás yo como responsable sea el que tenga que tener esa visión para poder guiarlos a ustedes. Pero es algo por lo que ustedes tendrían que estar orando por mí. Pero ¿saben lo que es importante? Es no tener mi visión, no tener la visión, sino la visión de Dios. Decir, Señor, ¿qué es lo que tenés? Porque Él lo ve desde las alturas. Él ve todo y sabe cuál es el mejor camino para que la iglesia de Cristo acá en Floresta tenga éxito en conceptos de misión. Subir al monte. Y dice en segundo lugar, traer madera.
Antes de esto quisiera que veamos, que leamos por favor en Esdras capítulo 10. Se me escapaba ya este pasaje. Algo muy interesante que nos habla sobre esto de la visión. Dice Esdras capítulo 10, les aconsejo que lean el libro de Esdras, el libro de Nehemías, son libros paralelos a este tema de la reconstrucción de Jerusalén. Y dice así, 3:10, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas. Esdras capítulo 3, verso 10. Esdras, Nehemías, Esther, Job, vayan para... Veo que todavía lo están buscando. Libro de Esdras. 3:10. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas junto con los levitas descendientes de Asaf con sus platillos para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una cantaban alabanzas. ¿Y qué era lo que decían? Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque habían echado los cimientos del templo. Dice, pero muchos de los sacerdotes, los levitas, los jefes de familia, que ya eran ancianos y habían conocido el primer templo, ¿qué pasó? Prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de los que lloraban. Y acá tenemos algo muy claro, el pasado y el futuro. Había unos que se alegraban porque se había comenzado a reconstruir. Y había otros que ya estaban desanimados y en lugar de alabar y gozar al Señor y decir, mirá qué bueno es que ya empezamos a poner los cimientos, miraban el pasado y dice, esto, la gloria era la de atrás, era la del pasado, era la de ayer, era la de aquel templo, ese templo de Salomón. Y eso convive y es directamente ligado a la visión que tengamos de la obra de Dios. No miremos al pasado, miremos a lo que Dios puede hacer en el futuro. Porque el Señor dice, y yo pondré mi gloria, que es el último aspecto que después quería analizar. Es su obra, pero hay que reedificar. Hay que reedificar. No mirar el pasado, sino gozarnos por el presente, gozarnos por los que somos y gozarnos por lo que Dios nos va a dar en este 2023. Cuando nosotros vemos desde las alturas de Dios, la obra la vemos muy distinta. Estos hombres miraban el pasado, lo veían desde el llano, lo veían desde una visión negativa. Como dije en el primer domingo, muchas personas han venido con una visión negativa del presente, de la iglesia. Y yo doy gracias a Dios, porque la obra no depende de nosotros, la obra depende de Dios. Pero depende de que estemos dispuestos, cada uno, hermano, a subir al monte. Porque la obra de Dios se realiza con hombres y mujeres espirituales, con hombres y mujeres que tengan bien claro y definido lo que hacen y para quién lo hacen. La obra de Dios no se hace solo con talentos y dones, sino con hombres y mujeres que estén con un espíritu de adoración, que pongan su vida en el altar del sacrificio y le diga, Señor, acá estoy para ser quemado en el altar, para consagrar mi vida totalmente a vos. Quiero, Señor, conducirme espiritualmente para que la iglesia sea una iglesia espiritual. Los líderes deben ser espirituales, si no podremos llegar a tener una iglesia grande, muchas actividades, podremos tener un templo deslumbrante, pero quizás la presencia de Dios no esté ahí. Quizás sea activismo, quizás sean capacidades, quizás sean recursos, pero no sea lo que Dios quiere hacer. La visión de Dios siempre llega a aquellos que
que estén dispuestas a recibirla, que quieran, que clamen, Señor, dame tu visión. Y no hablo solo al liderazgo, sino estoy hablando para tu vida, porque Dios tiene un propósito y una visión específica para vos. Y como dije, Dios tiene, así como tiene una visión específica para cada iglesia, la tiene también para cada persona en particular. Acá hay 3 pasos que nos plantea Geo sobre cómo lograr esta visión. En primer lugar, ser consciente de dónde nos encontramos y cuál es el estado de nuestra vida o de nuestra iglesia, para poder reconstruir. En segundo lugar, definir la guía del propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Y poder fijarme objetivos para poder cumplir con ese propósito. Y por último, definir con la guía de Dios la estrategia para poder lograrlo. Seguro que el 2023 tenés una lista de cosas que hiciste. Bajar de peso o aumentar de peso, no sé, aprender un idioma o no, cambiar la casa, el auto, no sé, mejorar. Son todas cosas en el terreno de lo material y humano, ¿no? No espiritual. También lo tendrás en el ámbito espiritual. Conocer más de Dios, conocer más de su palabra, hacer un curso nuevo, capacitarme mejor, servir más tiempo a la iglesia de lo que servía. Ahora, todo esto tiene que ser acompañado por una estrategia divina. Que Dios te indique cómo poder cumplir sus propósitos, no los tuyos, para tu vida. Y cómo elaborar una estrategia para que no pierdas tiempo y llegues a la meta. Ahora, eso, así como en la iglesia, cada uno lo tenemos que ver y proyectar particularmente. Pero tan solo lo podemos hacer cuando estamos en el monte. Tan solo lo podemos hacer en la íntima comunión con Dios. El Señor Jesucristo, lo dije 1000 veces y me habrán escuchado, el producto de lo que se veía de Él, de lo que hacía y de lo que maravillaba a la gente, aún sus palabras, era producto de lo que no se veía de Él. Y lo que no se veía de Él era el tiempo que pasaba en el monte en oración. Horas orando. Y eso se manifestaba cuando bajaba del monte. Dios necesita hombres y mujeres espirituales. Cuando estés en el monte, se terminaron las pavadas. De si tengo que ponerme esto, vestirme así, o escuchar esta música, o escuchar la otra, o si bailar, no bailar, o si este trabajo o aquel trabajo, y si voy a trabajar los domingos. Se termina todo. Porque la gloria y la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Dice, suban al monte, traigan la madera. Para traer la madera había que cortarla, había que sacarle las ramas y después bajar los troncos. Ya era problema subir, bajar los troncos, bueno, por ahí le empujaban y caían. Pero la obra de Dios no se hace mágicamente. La obra de Dios lleva esfuerzo. Vayan al capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Y Primera Tesalonicenses habla a la iglesia y Pablo habla allí de cómo se construyó, se levantó la iglesia en Tesalónica. Y dice en Segunda Tesalonicenses, ustedes saben bien cómo comenzó el evangelio aquí en Tesalónica. En medio de gran oposición, con angustia, con un trabajo arduo, fatigoso. La obra de Dios implica que nos involucremos, que trabajemos, que seamos valientes, y eso va a estar dentro de un contexto de oposición. No le fue fácil a esta gente construir, ni el templo, ni los muros. Lean Nehemías. Tenían problemas externos, de enemigos externos que querían destruirlo, y el desánimo de los enemigos interiores que eran del mismo pueblo. Es muy difícil liderar, y es muy difícil guiar, y es muy difícil conducir en medio de esa situación. Pero dice que Nehemías se inclinaba a los pies de Dios, subía al monte y oraba. Buscaba la presencia de Dios. Ahora, la obra de Dios siempre se hizo en medio de gran oposición. Siempre se hizo con fatiga, con sacrificio y con lágrimas. No hay fórmulas fáciles. Si no estás dispuesto a sufrir, si no estás dispuesto a llorar, si no estás dispuesto a consagrar todo, tu familia, tu tiempo, tu billetera, lo que sea, a Dios, no vas a poder hacer la obra de Dios. Vamos a seguir así, quizás tan solo contemplando los cimientos,
Dios necesita hombres y mujeres consagradas. Hombres y mujeres, siervos a tiempo completo. A tiempo completo. Me duele mucho pensar y contemplar y ver que a veces, como dice la palabra de Dios y dijo Pablo, a veces tenemos tiempo para ocuparnos de nuestras propias cosas y no de las cosas que son del Señor. Y eso me preocupa mucho, porque si no, no vamos a poder construir. No vamos a poder construir. En el mensaje de la Odisea, ¿se acuerdan ese mensaje tan duro? Dicen algunos que es la iglesia de los últimos tiempos. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, sí podemos reflejarnos en gran parte allí. Pero en esa iglesia de la Odisea, dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo te conozco a cada uno de ustedes. Sé lo que hay en su corazón, no es oculto. Dice, pero como no son ni fríos ni calientes, los voy a vomitar de mi boca. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia activa, pero una iglesia tibia. Y lo que más me duele del mensaje de la iglesia es ese pasaje que tanto conocemos. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me deje entrar, si me dejan entrar voy a estar en comunión con ustedes, voy a cenar con ustedes. Ahora, hermanos, no dejemos al Señor fuera de nuestras vidas. No seamos tibios, seamos ardientes para Dios, apasionados por Dios. Si cualquier otra cosa ocupa el lugar de lo que tenés que vos dedicar a Dios, es idolatría. Porque primero está Dios. La iglesia no son programas, la iglesia no son proyectos, la iglesia son personas. Y para que la iglesia funcione tiene que ser personas donde la gloria de Dios y la presencia del Señor esté activa en sus vidas. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Ustedes, no sé si se acuerdan, pero había un folleto muy antiguo, creo que era no sé si era de Alfa y Omega o de Cruzada Estudiantil, quizás David se puede recordar, que había 2 tronos, 2 sillitas, no sé si alguno lo recuerda. Y en uno estaba, arriba de ese trono, el hombre, una persona. Y afuera había una corona, significando al Señor. El que estaba en el trono de la vida de esta persona era él, y el Señor estaba fuera del trono. Y había otra silla, otro trono, donde la persona estaba afuera y el que estaba en el trono era esa corona significando al Señor. Y hablaba de lo que es verdaderamente una vida espiritual. Una vida donde el Señor es el Señor de la vida. Ahora, muchas veces en nuestra vida el Señor está afuera. Lo dejamos afuera de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros propósitos. Así nos va a ir. Como dijimos en el primer oráculo, es como la plata que cae en saco roto. No vamos a tener bendición. Vamos a caer en una vorágine sin llegar a ningún lado. Pero cuando el Señor ocupa el primer lugar, la bendición sobreabunda. La bendición sobreabunda. Qué triste decir, estoy a la puerta y llamo. Está hablando a cristianos, no está hablando a personas que no conocen a Cristo. Y yo creo que en este momento estamos viviendo un cristianismo tibio. En lugar de hablar temas o de pensar para la iglesia y para temas más profundos, digamos más no sé cómo decirlo, temas con una mayor profundidad espiritual, tenemos que a veces estar pensando cómo contestamos a nuestros jóvenes o a la iglesia planteos tan tontos, tan básicos, que digo, pero puede ser que yo tenga que explicarte esto a esta altura. ¿Qué te tenés que poner? ¿Qué no te tenés que poner? ¿Qué escuchar? ¿Qué no escuchar? ¿Bailar? ¿No bailar? Si vas acá, no vas allá. Pero, hermanos, ¿qué trabajo elijo? ¿Qué cosa hago? ¿Qué carrera sigo? Son cosas básicas. Son cosas básicas. Pero ¿sabés por qué pasa eso?
porque dejas al Señor afuera. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en una vida, cuando la presencia de Dios llena el templo, hay bendición, hay luz, no hay confusión, no hay dudas. Yo siempre pensé en este último aspecto, ¿no? de este trabajo que implica la construcción y el levantar una iglesia, y pensaba en nuestros primeros hermanos. Cuando hice la historia de la iglesia, cuando escribí el libro de la historia de la iglesia con la ayuda de Lili, de Carmen, algo que me maravilló era el sacrificio de los fundadores de esta iglesia. Trabajaban todo el día, predicaban el evangelio, y después del trabajo, ahí están los libros, pueden leerlo, venían a hacer los bancos, venían a levantar las paredes, venían a poner ladrillo sobre ladrillo. Hoy en día a las personas le tenés que pedir por favor que haga algo. Por favor, terminás haciéndolo vos. Ahora, la obra de Dios se realiza, y es maravilloso el mensaje de Ageo, porque dice que el gobernante, Zorobabel, la clase sacerdotal, los sacerdotes, la parte religiosa y aún el mismo pueblo, todos juntos, temieron delante de Dios, escucharon el mensaje de Dios y empezaron a reconstruir. Hermanos, esto lo hacemos entre todos. A ver si lo tenés claro. Esto se levanta entre todos. No es la responsabilidad de 1, 2 o 10 personas. Todos tenemos que estar en la reunión de oración. Todos tenemos que estar en los cultos. Todos tenemos que estar predicando y trayendo personas a Cristo. Todos tenemos que estar subiendo al monte para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la vida de la iglesia. Cuando la gloria de Dios está presente, no te quede duda que la gloria del templo anterior será nada comparado con lo que Dios te va a dar. Tu ministerio, tu vida, tu familia. La presencia de Dios. Dios está presente en tu vida. ¿Recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Le abriste tu vida? El Señor está. Y si está presente en tu vida, ¿está manifestando su gloria? ¿Abrís las ventanas de la casa de tu vida y ves que sale la luz de la gloria de Dios por todos lados? ¿O abrís esta y está oscuro? ¿Abrís esta y sale otra cosa? Y por ahí en el cuartito del fondo ves una luz y dices, ahí está la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse en vos. Dios quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Pero depende de tu corazón, depende de vos. Y manifestaré mi gloria con todo lo que esto conlleva. Dice allí al final, mía es la plata, mío es el oro. Los recursos son del Señor. El que hace la obra es el Señor. Él espera personas, hombres y mujeres dispuestos. Cuando yo no hago lo que me corresponde en la obra del Señor, estoy obligando a otro hermano que haga lo que yo tendría que hacer. Cuando 2 hermanos no hacen lo que tienen que hacer y ponen en ejercicio sus dones y sus talentos, estoy haciendo que otro hermano haga lo que 2 hermanos no tienen que hacer. Más de una vez me pasó de pedirle cosas a algún hermano y después tener que decir, bueno, mira, le dije a Lili, lo hago yo. Y Lili me dice, no, pero no tenés que hacer eso. ¿Y si no, quién lo va a hacer? Ahora, ¿te das cuenta? Es así. La obra del Señor es así. Cada uno tiene un don, un talento, una capacidad para que esto funcione como un engranaje perfecto y para que crezca y para que se multiplique. Pero depende de que cada uno esté ocupando el lugar que le corresponde. Ya de por sí la obra es fatigosa, ya de por sí la obra es ardua, ya de por sí pensando en los que nos precedieron y mirando ese pasado pero que nos alienta, pensar esos hermanos que edificaron, que hacían los bancos, que con sacrificio no preguntaban, a ver, ¿qué don tengo? ¿Qué es mi don? Mi don es este, entonces yo no puedo hacer aquello. Esos hombres hacían todo, predicaban, ministraban, limpiaban el piso, construían,
lustraban, armaban los bancos de madera, no estos sino otros antiguos que teníamos. Hermanos, entendé lo que es la obra de Dios. Hoy en día hablas con algún hermano y te dice, pero ese no es mi don. Pero yo no te estoy diciendo que desarrolles un ministerio con tu don. Te estoy diciendo que en este caso vayas y limpies el baño. O pongas una lamparita. O no sé, serví los símbolos. No me podés venir con que no es mi don. La iglesia es una familia. Esto es como en casa decir, ves que la esposa se está matando lavando los platos y el hombre diga, no, ese no es mi don, no es esa es función de ella, que se reviente, total. O le decís a tu hijo, hijo, ¿podés ir a hacer una compra? Y el chico te dice, no, ese es el departamento de economía y provisión, lo mío no es. Yo tengo que estudiar y punto. Yo te traigo las notas a fin de mes, está fenómeno. No, flaco. No. La iglesia es una familia y funciona como tal. Todos colaboramos. Todos tenemos un rol que cumplir. Y lo maravilloso es que no hay jubilación, porque el servicio, el ser siervo del Señor, nuestro amo no nos jubila. Y la paga es a largo plazo, porque va a ser en la eternidad. Seremos bendecidos aquí, pero la gran paga la vamos a encontrar cuando estemos en su presencia, esa corona que tiene preparada para nosotros. Pero hermanos, el Señor nos llamó para servir. Somos sus siervos, no caduca con la edad. A veces escucho hermanos que dicen, no, pero yo vos sabés lo que trabajé cuando tenía 20 años, 30 años y estaba a cargo de los jóvenes, de los adolescentes, de los matrimonios y la experiencia que tengo y todo lo que hice en la iglesia. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, ahora no, pero bueno, yo... No, eso no sirve. Sirvió. Fue útil, Dios lo ha visto. Pero aunque tengas la edad que tengas, tenés cosas nuevas para hacer, porque el Señor nos renueva, nos da nuevas fuerzas para levantar nuestro vuelo como águilas y empezar a ver las cosas desde las alturas de Dios. Quisiera terminar hoy, simplemente, y pensemos en lo que cantamos al principio. Vayamos a los pies del Señor. Ahora vamos a participar de los símbolos del pan y de la copa. Y el domingo pasado yo terminé con una exhortación, llamémosle así, que antes de tomar del pan y de la copa pienses y amás a Dios. Te plantees, Señor, ¿te amo? Señor, ¿verdaderamente te amo? Y si verdaderamente lo amás, tu vida tiene que reflejarlo en todo. Señor, ¿estás presente en mi vida? ¿Mi vida muestra tu gloria? Y al participar de los símbolos, yo te invito a que subas al monte hoy. Y que digas, gracias Señor porque puedo estar en tu presencia, estoy a tus pies. Que puedas sentir esa paz que inunda tu corazón al poder estar haciendo memoria del Salvador. Que cuando tomes del pan y lo pongas en tu boca, diga, este es mi cuerpo que por vosotros ha sido clavado allí en la cruz. El Señor pide todo de nosotros. La misma magnitud de sacrificio que el Señor tuvo. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramado. El Señor lloró en la cruz. En Getsemaní. Y su sudor era como gotas de sangre que bañaron la tierra. Hermanos, ¿estamos dispuestos a vivir así para el Señor? Entonces sí podemos participar de los símbolos. Dice el apóstol, examínese cada uno antes de participar. Y que puedas decir, Señor, te amo. Este 2023 va a ser un año distinto, Señor. Quiero servirte, quiero consagrar mi vida, quiero cumplir con la tarea que vos tenés para mí. Quiero darte la prioridad sobre todas mis cosas. Quiero demostrarte que te amo. Y quiero devolver tanto amor que hiciste por mí a través de un servicio fiel. Que el Señor lo pueda hacer. Y al participar de los símbolos, aquellos que estamos en comunión, aquellos que hemos sido bautizados por inmersión, que somos miembros de la iglesia, podamos estar participando de estos símbolos con esta convicción. Y podamos llevar a mirar también al pasado
pero para no repetir los mismos errores. Poder mirar mi situación para ver qué tengo que construir, qué tengo que reconstruir en mi vida. El Señor va a poner su gloria. El Señor es el Todopoderoso. El Señor va a hacer la obra porque Él la comenzó en vos y la va a terminar. Pero vos tenés que estar dispuesto como material a ponerte en las manos de Dios para que Él pueda construirte. Que el Señor nos bendiga.